Este video contiene las observaciones que nosotros haremos del pasaje acá en Tito 3, del versículo 1 al versículo 7. La epístola de Tito es una carta, eso es lo que significa epístola, es una carta escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Tito. Antes de estudiar nuestro pasaje, quiero recordar una vez más nuestra dinámica que estamos haciendo con las categorías gramaticales. Pues nuestra observación consiste en, primero, enfocar en las acciones de cada frase o idea del pasaje. Estos son los verbos que ya estudiamos. El segundo es después enfocar en lo que llamamos el sujeto, que es quien hace la acción. Y tercero, vamos a notar otras palabras que nos ayudan a entender el concepto de una forma más completa. Entrando al pasaje acá en Tito 3, el versículo 1 dice, recuérdales que es nuestro verbo. Esta instrucción es de Pablo a Tito, dice, recuérdales tú, que es el sujeto en este caso. Y luego tenemos aquí algunos conceptos para completar la idea de Pablo. Estas frases contienen verbos adicionales que vamos a marcar. Primero, que estén sujetos. Recuérdales tú que estén sujetos a los gobernantes. Luego, que sean, que es el siguiente verbo, obedientes. Y el último acá, que estén preparados. El tercer verbo es. Y en el caso de estos tres verbos, estén sujetos, que sean obedientes y que estén preparados, el sujeto no es Tito o el tú, sino las personas a las cuales Tito va a recordar, las personas a las cuales Tito va a enseñar. Versículo 2, él sigue con estas mismas instrucciones de recordarles, tú siempre, el primer verbo, injurien, que no injurien a nadie y que no sean contenciosos. Dos verbos más en el versículo 2. Seguimos en el mismo versículo 2 y continúa diciendo sino, que vamos a encerrar así en círculo. Es similar a la palabra pero, que ya hemos visto. Esta palabra sino marca un contraste. Y el contraste que marca es entre la palabra contenciosos y la palabra amables. El verbo no lo incluye Pablo en su carta, pero nosotros sabemos que es que no sean contenciosos, sino que sean amables. Aquí lo agregamos, aunque no aparece, pero se entiende que el verbo es sean. ¿Y de qué forma amables? Luego dice, mostrando toda consideración para con todos. Eso nos ayuda a entender en qué forma hay que ser amables. El siguiente versículo, encontramos la palabra porque. Aquí lo voy a marcar, porque es una palabra conectora. Pablo va a relacionar lo anterior a lo que ya va a decir. Y aquí, en el versículo 3, él va a dar un motivo que él está enseñando a Tito. Y encontramos el verbo éramos. Por esa palabra nosotros entendemos que el sujeto es nosotros. Nosotros éramos. Pablo dice, nosotros éramos antes. Y acá encontramos varias palabras
donde Pablo explica lo que éramos: necios, desobedientes, extraviados, luego esclavos de deleites y placeres diversas, viviendo en malicia y envidia, luego aborrecibles y odiándonos unos a otros, perdón. Todo esto describe lo que éramos antes de Cristo. Versículo 4, encontramos esta palabra pero, esta palabra que marca un contraste, por eso que lo encierro en un círculo. Este contraste lo quiere enfatizar Pablo. Contraste entre lo que éramos antes de Cristo y lo que hoy somos en Cristo. Y el verbo acá es se manifestó. Este es el verbo en esta idea. ¿Y qué o quién se manifestó? ¿Qué actúa? Lo que actuó, la bondad de Dios y su amor. Estos son los dos sujetos de esta idea. Se manifestó la bondad de Dios y su amor. Versículo 5. Él nos salvó. El verbo que observamos es salvó. Y el sujeto es Él, un pronombre haciendo referencia a Dios. Luego, para completar la idea, dice, no por obras de justicia nuestra. Una vez más, tenemos esa palabra que marca contraste, sino, no por obras de justicia nuestra, sino conforme a su misericordia. Y esta palabra sino marca el contraste entre estos dos conceptos, no por obras de justicia nuestra, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de qué? Luego dice, del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así nos salvó el Señor. Versículo 6 dice que Él derramó, el verbo derramó, así lo marcamos, y el sujeto Él, y el pronombre haciendo referencia siempre a Dios. Para explicar con más detalle el concepto, dice sobre nosotros abundantemente. Abundantemente es un adverbio describiendo la forma en que. Luego dice por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo de nuestro estudio, así vamos a terminar nuestra observación, dice ¿para qué? ¿Para qué? Es una palabra conectora, la cual nos indica la meta o el fin que Dios desea. Y es el para qué de nuestra salvación. El fin de Dios o la meta de Dios, ¿cuál es? Acá observamos que aquí tenemos otro verbo, fuéramos, que fuéramos hechos. Y el sujeto es nosotros, porque es sobre nosotros. Fuéramos hechos, dice, herederos. Luego, justificados por su gracia. Y finalmente, todo esto es según la esperanza de la vida eterna. Por Dios en Cristo Jesús. Por las observaciones que hemos hecho, podemos ver que Pablo claramente quiere comunicar a Tito un antes y un después. O sea, bien marcado por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y sabemos que este pasaje en Tito 3 nos describe claramente lo que nosotros éramos antes de Cristo y quienes somos hoy en Cristo. Muchas gracias, hermano.
Que Dios le bendiga.